Sabemos lo que querés. ¿Cómo lo querés? ¿Y cuándo lo querés? Sin mucho drama y sin censura. Bienvenidos a Sobre la Línea. Bienvenidos al podcast de Sobre la Línea. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que a todos nos gustaría escuchar y saber un poquito acerca de esta sensación que a veces nos paraliza. El miedo nos paraliza. Hoy mi invitada especial, Gabriela Arrieta, ella es fundadora y directora de la Casa del Ángel, es escritora, conferencista y teóloga católica. A lo largo del año da charlas, cursos, escribe y también mantiene contacto con sus alumnos y todas aquellas personas que estén interesadas en aprender y conocer más acerca de un Dios inclusivo y por supuesto acerca de los ángeles. Gaby, ¿cómo estás? Bien, por dicha, muy bien, Pame, aquí encantada de estar en tu programa. Me hubiera gustado estar más cerca de vos, pero bueno, estamos cerquita. Sí, aclarar que, bueno, la calidad del audio quizá no es la que estamos acostumbrados aquí en Sobre la Línea, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y ahorita parte de las medidas de distanciamiento es cumplirlas y estamos grabando de forma remota, así que ofrecemos las disculpas del caso con respecto al audio, pero sé que este mensaje va a tener la misma penetración porque va a llegar al corazón, porque se está haciendo con muchísimo amor. Vamos a hablar acerca del miedo, pero antes de empezar con eso vamos a definirlo, porque uno dice, ay, el miedo, y uno puede tener como una idea a grandes rasgos, o sea, ¿qué es? El miedo, según la definición que uno se encuentra, es esa angustia por un riesgo o un daño real o quizá imaginario. Es como un recelo o una aprensión que alguien tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. El miedo se origina en el sistema límbico, que se encuentra justo debajo de la corteza cerebral. Bueno, un poco de definición más a nivel médico. ¿Todos nacemos con el miedo, Gaby, o es que lo aprendemos en el camino? Yo creo, a ver, hay dos clases de miedo. El miedo que diría yo que es con el que nacemos, que es un miedo inherente cuando hay un peligro, porque hay que sobrevivir. Eso lo traemos, me imagino yo, de hace muchísimos siglos, cuando éramos prehistóricos y ahí estábamos los primeros humanos viendo a ver cómo sobrevivían. Ese es un miedo inherente. Pero está el otro miedo, el miedo que van haciendo conforme vamos creciendo. El miedo a no lograr cosas, el miedo a tratar de o a pensar de que lo que voy a hacer no se va a dar y entonces prefiero no dar el paso porque me da miedo. Me da miedo que me regañen, me da miedo fracasar, me da miedo que no me amen, que me digan algo que no merezco, me da miedo que mi jefe me eche, me da miedo quedarme sin trabajo, me da miedo quedarme sin ingresos, etcétera. Esos miedos son miedos con los que la gente tiene que lidiar toda su vida y tiene que aprender a entender que siempre tenemos libre albedrío para decidir dónde entramos, dónde sí y dónde no, ¿verdad? Uno nunca debería de tener miedo. Yo siempre le digo a mis alumnos y a mi gente, cuando me dicen es que me da miedo tal cosa, yo les digo, pero el peor escenario que ustedes tienen ya lo tienen. El no ya lo tienen. Van para una entrevista de trabajo. Qué bien si le dicen que sí. Si le dicen que no, vean cómo están. Me da miedo que no me acepten el proyecto. Bueno, no te lo aceptan, te quedas como estás, te lo aceptan, ganaste. Es decir, ¿por qué las personas piensan que el miedo las puede paralizar? Porque hemos llegado a darle poder al miedo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que entrar, Pam. ¿Cuándo le damos poder al miedo? Quiere decir entonces, si nosotros reprogramamos nuestra mente y no le damos ese poder, estamos ganando. Yo diría que no es reprogramar la mente. Yo diría que es entender a qué le damos poder. Hay una frase que yo siempre le doy a mis alumnos en el primer nivel, en la primera clase, en la primera hora que llegan, que es: nada ni nadie tiene poder sobre mí excepto el poder que yo le otorgo. En este caso sería, y no le otorgo poder al miedo. Entonces, siempre estamos en control de nuestra vida con nuestro libre albedrío. Yo decido a quién darle poder. ¿Le doy poder al miedo o no le doy poder al miedo? Pero es una decisión más que una reprogramación. No sé si me estoy explicando. Sí, claro que te explicas bastante bien. Pero uno a veces no puede controlarlo, simplemente lo siente. ¿Cómo hago para enfrentarlo? Para decirle, ya no quiero darte este poder. Exacto, a los miedos se les enfrenta.
se les enfrenta. Usted tiene un miedo, usted lo enfrenta. Usted no quiere hablar con alguien, vaya, hable, dígale, escríbale, hable. O sea, yo siempre mando a la gente a confrontar los miedos que tiene con personas y con situaciones, porque si no, no logramos avanzar. En un momento como estos, un momento de crisis por el COVID-19, uno se sienta, a ver, te voy a contar mi experiencia. Y creo que a todos nos pasó algo similar. Cuando empezó, después quedaban las noticias que era en China, yo decía, ay, está allá, o sea, nada va a pasar. Cuando ya se empezó a expandir el asunto, y ya después que llega al país, yo digo, ay, pero o sea, y seguía todavía de incrédula, ay, no, pero es que están haciendo demasiado drama, están exagerando. Cuando ya empiezo a ver que pues la gente empieza a fallecer, que de pronto las cosas se empiezan a cerrar empresas, que incluso muchas personas se quedan sin empleo, yo digo, un momento, la cosa sí era seria. Entonces me pongo a ver noticias y me entra el miedo. Quiere decir que al principio no lo tenía. Después de ver las noticias y ver que ya estaba cada vez más cerca, ahí entró el miedo. Están relacionadas directamente las noticias que vemos en televisión, periódicos, redes sociales, con este miedo ante esto que no se ve, porque es un virus que sabemos que está ahí, pero no podemos verlo, ¿verdad? A ver, hay dos cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, te digo, personalmente, yo nunca veo noticias. Me vas a decir, está loca. No, yo no veo noticias. Me parece que por lo menos las noticias nacionales siempre me han parecido terribles y creo que contaminan más que lo que uno pueda encontrar información. Cuando necesito una información la busco en los medios correctos y me pongo a buscar y a leer lo que tengo que encontrar. Yo desde finales de enero, empecé a escribir en mi Facebook acerca del coronavirus y la gente no me tomó en serio. A mí, yo siempre les digo que a mí me tienen que saber leer entre líneas. Y yo ponía y decía, hey, no estamos haciendo esto, hey, no estamos haciendo esto otro, hey, tal y tal cosa, ¿verdad? Esto es más serio de lo que aparenta ser. Yo creo que al principio todo el mundo, ¿qué fue lo que le pasó a España? A España dijeron, no, eso no nos va a pasar, hay 100 casos, somos no sé cuántos millones, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, fue que se les fue de las manos. Lo mismo con Italia, ¿verdad? Entonces, obviamente la gente empieza con el mismo proceso de un luto, ¿verdad? Creo que al principio estaban en negación, no pasa nada, y luego empiezan en pánico, y luego pasan del pánico, si se muere alguien cercano, a una tristeza profunda, etcétera, etcétera. Esto es una realidad y estamos viviendo con una realidad. No podemos pintarla de colores, no puedo decir no existe, todos están locos y yo no, yo voy a ver esto. No, ok, es una realidad. Pero entonces lo que yo tengo que hacer es cómo transformar esa realidad para que me genere algo positivo en lugar del miedo. ¿Me va a generar miedo en algún momento? Es normal. Es normal. Cuando yo siento, por ejemplo, que no quiero salir, que me parece, o sea, que está bien, que no debemos salir, pero ya va más allá de que no salgo porque me lo están diciendo, a no salgo porque tengo terror de contagiarme, ¿verdad? Creo que ya hay como dos niveles ahí diferentes. El de la conciencia. Cuando yo tengo esa sensación, el de la conciencia, y luego el de, ¿qué podríamos llamarle? Como tal vez un poco más de drama, quizá, o emocionalismo. ¿Cómo trabajo yo con eso? Digamos, si en dado caso yo estoy pero aterrorizada y no quiero que eso me afecte a mí ni me afecta a mi familia, pero ya desde el nivel un poco más grueso, como más dramático, ¿cómo lo empiezo a trabajar? Físicamente van a haber efectos, te va a dar casi lo que se llama un ataque pánico. Empezás a dejar de respirar o hiperventilar, ¿verdad? Sentís que te duele el corazón, que te está dando un ataque, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a la gente? Respire con calma, respire, medite. Yo estoy bien, yo estoy a salvo, todo está bien en mi mundo, yo estoy bien. Repita cosas que le hagan sentirse en paz, repita cosas que le hagan estar bien. Sentir miedo es inherente al ser humano. Lo que no podemos es darle todo nuestro poder al miedo. No sé si me estoy explicando. Es como decir que estamos en una tormenta, en una lanchita, pero entonces yo agarro y digo, bueno, dejo de remar y dejo todo porque la tormenta es más fuerte que yo. Pues voy a tener que enrumbar la barquita donde pueda para salir de la tormenta. Tengo que poner de mi parte. O sea, el miedo está, el miedo existe. Lo que no podemos es llenarnos de miedo. Tenemos que hacer una transformación del miedo hacia algo positivo. Todos estamos pasando por situaciones difíciles. Yo estoy en la casa hace un mes y he salido 2 veces para ir al súper.
y me parece una irresponsabilidad de la gente y entonces me termino enojando y entonces digo, mejor ni salgo. Uno tiene que entender que todas esas cosas también son parte de todo este coronavirus. El virus me va a generar enojo, me va a generar miedo, me va a generar insomnio, me va a generar una serie de cosas. Entonces, ¿cómo lo canalizo? ¿Cómo hago para que el miedo no me paralice? El miedo no me manda, yo mando al miedo. Nada ni nadie tiene poder sobre mí, excepto el poder que yo le otorgo. Y no le otorgo poder al miedo, ¿verdad? Por eso esa frase es tan importante. Exactamente. Si yo conozco muy bien cuáles son las consecuencias de todo esto a nivel emocional y yo sé que voy a pasar por momentos de rabia, de tristeza, de miedo, incluso de sentirme un poco solo, aburrido, estresado, tenso, si yo sé como cuáles son las consecuencias, podría manejar un poco mejor la sensación o manejar el proceso, manejar incluso el miedo que tenemos. Quiere decir entonces que el miedo está relacionado con el desconocimiento o con la ignorancia. Correcto, y al revés, entre más conozcamos, ya no le tenemos miedo, sino que sabemos qué tengo que hacer, lavarme las manos, qué tengo que hacer, poner alcohol, qué tengo que hacer, andar con mascarilla. El miedo se convierte en conocimiento y el conocimiento hace que yo le diga, ok, ¿qué tiene usted que enseñarme esto? Bueno, entonces yo voy a aprender a hacer esto. Igual el coronavirus, Pamela, hay gente, cada uno tiene realidades obviamente muy diferentes. Hay gente que le tocó la cuarentena con personas a las que no quiere o no quería y se iban a separar, por ejemplo. Hay gente que le tocó cuarentena con hermanos que se llevan como perros y gatos. Hay gente que le tocó la cuarentena recién casada. Hay gente que le tocó la cuarentena con los papás. Es decir, todos tenemos realidades diferentes en casas grandes, en casas chiquitas, en apartamentos de 10 metros en España. Es decir, cada uno tiene una realidad diferente. Entonces, en esa realidad cada uno tiene que decir, ¿qué tengo yo que aprender de esto? O sea, el mundo paró. A mí me hace mucha gracia cuando yo escucho a la gente decir, es que esto va a pasar y cuando esto pase vamos a volver a la normalidad. Entonces yo pregunto, si vamos a volver a la normalidad, no valió la pena. Si vamos a volver a ser el mundo que éramos y las personas que éramos, esto no valió la pena. Va a valer la pena en el tanto y cuanto nosotros hayamos cambiado, pero cambiado de verdad, pero el ser humano no cambia. Cuesta un mundo que cambie. Entonces, estamos esperando que nos digan que esto ya pasó para salir y seguir con nuestra vida como si nuestra vida nunca hubiera pasado nada. Entonces fue como agarrar estos días y pasarlos al basurero. Estos días tienen que valer la pena. Gaby, vos tenés una conexión diferente con los ángeles, con Dios. No sé, todos tenemos una conexión con Dios, pero creo que sos muy sensible ante la voz de Él y de sus ángeles. Pregunta meramente personal. ¿En algún momento del año, de este año o del año pasado, recibiste algún tipo de visión, mensaje, como alguna sensación de que algo así venía? Sí, claro, con mis alumnos de más nivel, los de octavo nivel, lo discutí varias veces para la meditación del Día de la Luz. Hice un pequeño brief, pero para la meditación de mujeres, que creo que vos no pudiste ir, no sé si te acordás, era una meditación en la que le pedía a las mujeres que fueran de blanco. No, eso sí no pude asistir. Ok, para la meditación de las mujeres, que está grabado, yo dije las siguientes palabras. El 2020 termina un ciclo de la humanidad de muchos años, en donde la oscuridad ha reinado. Viene un ciclo de luz. Entonces la gente dijo, ¡ay, qué bien! ¿Verdad? Yo les dije, ¡ey, pero suave! La oscuridad para irse va a ser un berrinche, va a costar mucho. Y les dije así, va a ser como un chiquito haciendo un berrinche saliendo de alguna parte cuando los papás lo tienen que agarrar porque se tira al suelo y patalea y todo. O sea, la oscuridad no es como que se va a ir y va a decir, ¡ay, ok, gracias a Dios, ahora venga la luz! No, esto va a ser un proceso y un proceso de mucho tiempo. Lo que pasa es que ya inició este año y era muy difícil que la gente lo entendiera. Yo sí lo dije, tal vez no tan específicamente, pero sí lo dije. Sí hablé de la cuarentena, hablé de los 40 días, de lo que significa el número 40 a nivel teológico, el 4 y el 0, el todo, el universo, los 40 días de Dios, de Jesús en el desierto, los 40 años de Moisés, las cuarentenas que uno tiene cuando da a luz un bebé, ¿verdad? Los 40 días.
Para las personas las personas que no pudimos asistir a dicha charla, ¿hay algún material a o sea, que esté ahí todo eso que mencionaste? Mira, O si me podrías explicar un poquito qué significan los 40 días. el 40 es un número muy teológico. El 4 es el todo. Si le agregamos un 0 es el universo, todo. Todo, absolutamente todo, los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Entonces, el 40 siempre tiene que hablar de una introspección. ¿Qué hace Jesús antes de salir a su labor, a salir a sus 3 años que tiene que ser? Se va al desierto y se queda con él solo. 40 días, escuchando, entendiendo, comprendiendo, reinventándose, pensando. ¿Cómo voy a decir que llegó el reino de Dios? ¿Cómo voy a hacerles entender, verdad, a este montón de personas que tal vez no entienden qué es el reino de Dios, para decirlo bonito? Entonces Jesús se fue 40 días, se aisló por 40 días. Una mujer da luz y que te dicen, está en cuarentena, tiene que esperar los 40 días. Porque son 40 días en el que el cuerpo cambia, la vida cambia, todo cambia y todo se vuelve otra vez a organizar. Entonces, la cuarentena, el 40 a nivel teológico es muy importante, es muy de introspección, es muy de hacia adentro. A nosotros nos dicen la palabra cuarentena. Estás guardado. Pueden ser 15 días, 20 días, un mes, 40, 2 meses, 3 meses, pero el sentido es el mismo. Estoy en cuarentena. Estamos hablando en esos momentos del miedo, cómo nosotros le damos ese poder que no se merece y cómo hacemos para que no nos paralice, porque el miedo es como si te pusieran cemento en los zapatos o te corten las alas, ¿verdad? De pronto no te dejan seguir o tal vez uno tiene muchas ideas en la cabeza, tiene proyectos chivísimas, pero el miedo está ahí y uno dice, no, es que ¿qué va a pensar la gente? Es que sí, ¿qué pasa si fracaso? Eso es una pregunta, ¿qué pasa si fracaso? Ok, te voy a decir lo que yo le contesto a mis alumnos. La palabra fracaso no existe. No hay fracasos, solo lecciones aprendidas. Cuando a mí la gente me dice, es que me divorcié porque fracasé en el matrimonio. No, mijita, usted no fracasó. Usted aprendió una lección enorme. Es que me echaron del trabajo, es que fracasé. No, usted no fracasó. Usted aprendió una lección. En la vida se aprenden lecciones. Uno no fracasa, primero. Entonces, el miedo. ¿Qué dijo Jesús cuando las mujeres lo ven que ya no está en la tumba? Las mujeres van el sábado a hacerle, ponerle los aceites, hacerle todas las cosas y se encuentran con un sepulcro vacío. Mientras todos los seguidores de Jesús, mientras sus apóstoles, mientras toda la gente estaba guardada en la casa, igual que nosotros, escondidos y muertos de miedo, porque sabían que probablemente iban a tener el mismo destino que Jesús y los romanos los encontraban. Había mucho miedo. Las mujeres fueron las más valientes. María Magdalena, la otra María, no la Virgen. Van a encontrarlo y no se lo encuentran, ¿verdad? Y entonces lo primero que hace Magdalena es llorar y decir, ¿qué hicieron con el cuerpo de mi Señor? Devuélvanmelo. Más adelante el Señor se le aparece y ¿qué es lo primero que le dice? No tengas miedo, no tengas miedo. Eso es lo primero que dice Jesús una vez que ha resucitado. Vayan, díganle a los muchachos que me los encuentro en Galilea, que se vayan para allá. No hay coincidencias. Hoy esa frase de no tengas miedo es básica para nosotros. No tenemos que tener miedo, tenemos que pasar por esto, pero tenemos que entender 2 cosas. La vida de todos y del mundo no va a volver a ser la misma después de esto. Y 2, va a durar más de lo que nosotros pensamos. Es un virus terrible. El mundo no va a volver a ser el mismo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué la necesidad de querer seguir estando en la caja? Ya no estamos en la caja, salgamos de la caja, porque lo que viene es todos los días algo diferente. No sabemos qué es lo que viene. No sé si me estoy explicando. Hay que salirse del pensamiento. Este país vive del turismo y entonces apenas termina esto, el turismo va a volver a... No. Yo creo que este es el momento, así como mencionaste ahora que Jesús tomó 40 días para escucharse, nosotros debemos tomar también estos días para escucharnos a nosotros mismos, para ver cuáles son esas cosas en las que puedo ser mejor persona, en las que puedo ser mejor y en las que puedo llegar y tomar de otros que conviven en mi casa y decir, mira, no se ve que esa persona era así, o mira, no se ve que ha cambiado tanto, y sacar lo bueno y empezar a ponerse creativo también, porque es cierto, uno dice, perdí mi empleo y después cuando ya pase todo esto, voy a empezar a buscar algo similar. Bueno, pues ahora si vas a encontrar algo similar, pues que te encuentren mejorado, ¿no?
¿no? Y quizá vas a poder estar en un lugar mejor y ganando más, ¿verdad? Pero sí ponerse creativo. De pronto, si vos decís, ay, no, mira, desde tanto tiempo acá, yo tengo que ver qué hago. Dicen que la creatividad o las mejores ideas nacen de momentos críticos. Y yo creo que sí, cuando uno se ve en una situación límite, o soluciona. Entonces no tenemos que permitir que el miedo nos paralice porque necesitamos accionar. Si no accionamos, pues estamos yendo a la guerra y de una vez perdiendo. Exactamente, o sea, nosotros tenemos que reinventarnos, pero reinventarnos en todo. Por eso te digo, dejemos de pensar que el mundo va a seguir estando donde estaba, porque entonces esto no habrá valido la pena ni para el mundo ni para nosotros. Porque durante muchos años la oscuridad ha estado en la tierra y ahora vienen momentos de luz. Pero la luz va a entrar de a poquito y vamos a ser nosotros los que decidamos si queremos o no queremos esa luz. Y ahí es donde entramos con nuestro libre albedrío nuevamente. Gaby, y en estos momentos ya que estamos llegando a la parte final de este podcast, yo sé que se va súper rápido, que podés ayudarnos con alguna reflexión o alguna oración o algo que nos active para salir de esa zona de miedo en que podemos estar. Pues por supuesto, perfecto, no hay problema. Todo el gusto del mundo. Ok, entonces vamos a cerrar los ojos, respiramos profundo, ok, respiramos. Y cuando respiramos luz, respiramos amor. Y cuando exhalamos el miedo, exhalamos cualquier cosa que nos genere frustración, enojo o miedo. Y volvemos a respirar. Y volvemos a llenarnos de luz. Y mientras respiramos vamos diciendo, yo estoy bien, yo estoy a salvo. Todo en mi mundo está en perfecto estado. Yo estoy bien, yo me acepto, yo me quiero. Todo en mi mundo está bien. Y entonces quiero que todos ustedes con los ojitos cerrados se vayan a un momento en el que fueron profundamente felices. Quiero que vuelvan a recordar un momento en el que se sentían orgullosos de ustedes mismos, en el que la sonrisa no les cabía en la cara, en el que la felicidad se les desbordaba por cada poro de la piel. Quiero que entiendan y recuerdan y puedan volver a vivir las emociones que les da ese recuerdo. Ese recuerdo, cualquiera que sea, es un recuerdo en el que la vida nos abrazó, en el que la vida nos sonrió, en el que la vida nos guiñó un ojo, en el que la vida nos dijo, pasá, te lo has ganado. Cuando uno vuelve a recordar cualquier experiencia positiva, todas nuestras células y todo nuestro cuerpo vuelve a vibrar en esa frecuencia. Y entonces ahora quiero que ustedes agradezcan a la vida y le digan gracias. Gracias porque estuviste ahí, porque me abrazaste, porque con vos he podido aprender a sonreír y a tener los momentos más intensos y más hermosos del mundo. Y sé que los voy a volver a tener. No le doy poder al miedo en mi vida, solo le doy poder a los recuerdos positivos, constructivos, amables, llenos de fe, de amor, de luz y de esperanza. A eso le doy poder. Quiero que se concentren en esa imagen de esa energía positiva. Quiero que se concentren en ese recuerdo, en esa luz, en esa fuerza, en esa sonrisa. Y luego den las gracias. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque me levanto en las mañanas. Gracias porque existo. Gracias porque pienso. Gracias porque puedo reinventarme. Porque en esta historia, cuando esto pase, vamos a poder contarlo después de muchos años. Sí, yo viví en la época del coronavirus. Y aquí estoy, más fuerte, mejor persona, más sano, más alegre, entendiendo lo que es importante en la vida. Respiramos profundo, nos volvemos a llenar de luz, de amor, de agradecimiento. Respiramos y exhalamos suavemente, muy suavemente mientras contamos 7, 6, 5, seguimos respirando, 4, 3, 2, 1 y lentamente abrimos los ojitos. Bueno,
Eso es lo mejor que pudiste. Muchísimas gracias. Para ser totalmente. De verdad que No planificado estuvo. nos llenas muchísimo. Nos llenas muchísimo. De verdad que te agradecemos profundamente porque siempre nos llenas de esperanza y creo que eso es algo que no tiene precio. Ella es Gabriela Arrieta, hoy nos acompañó en este podcast y quiero recomendarte, aquí justamente estoy navegando en la página de Casa del Ángel en Facebook, así lo encontrás como Casa del Ángel, también está la página web que es gabrielaarrietaquesada.com y vas a poder contactarte directamente con ella, gabriela.arrieta, también el correo electrónico gabriela.arrieta@casadelangelcr.com y tus redes sociales personales, Gaby. Gabriela Arrieta Quesada, la página de escritora Gabriela Arrieta Quesada, como página en Facebook y en Instagram, Gaby con Y, Gaby Arrieta Q. Así que me encantaría que me siguieran en Instagram también. Ahora vamos a empezar a hacer más videos en Instagram y estar más cercana a la gente, que es lo que me han pedido. Así que pues eso es lo que nos espera. Esto también me ha obligado a mí a estar a nivel tecnológico más cerca de la gente, cosa que tal vez no había hecho antes, pero bueno. Por eso te digo, a todos nos tocó reinventarnos con esta situación. De eso se trata. Y justo también el siguiente podcast vamos a hablar un poquito acerca de cómo nos reinventamos en estas épocas. Ahí ya les dejé el adelanto del siguiente tema. Espero que la hayan pasado muy bien, Gaby. Una vez más, gracias. Todo el gusto del mundo. Un abrazo a todos. Se les quiere. Estás escuchando el podcast de Sobre la Línea. Ya con esto llegamos al final. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recordad las redes sociales Sobre la Línea CR y también las personales, Pame Cordero CR. Que Dios te bendiga. Hasta aquí ha llegado nuestro viaje. Ahora te toca correr la voz. Búscanos en redes sociales como Sobre la Línea CR. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Sobre la Línea.